Iglesia de Dios Templo Shalom. Sean ustedes muy bendecidos en este día. Nos encontramos nuevamente en esta sección, Curiosidades Bíblicas, para entregar conocimiento que sea de apoyo para el conocimiento previo que ya ustedes tienen. Tal cual ha sido la costumbre mía en ocasiones anteriores, les quisiera también aportar conocimiento respecto de la literatura cristiana. En esta ocasión les recomiendo este libro, Gálatas para ti, de Don Timothy Keller. En este libro, el autor profundiza de manera muy sencilla, pero muy profunda y certera, lo que quiere el apóstol Pablo establecer a través de la carta a los Gálatas. Se los recomiendo. Recordemos que en la carta a los Gálatas el apóstol da cuenta de temas tan importantes como la justificación por fe, el amor, el servicio, la libertad en Cristo, la gracia. Bueno, son temas que habitualmente están en nuestro vocabulario y que a través de este libro podremos profundizar. Se los recomiendo. Pero vamos a curiosidades bíblicas. En el día de hoy quisiera partir por una pregunta. ¿Ustedes saben en cuántas traducciones ha sido ya escrita la Biblia? Una pista. De hecho, la Biblia es el número 1 en traducciones en toda la literatura a lo largo de toda la humanidad. Según Sociedad Bíblica Unida, hacia el año 2022, generó un reporte en donde da cuenta que la Biblia ha sido traducida de manera completa en 704 idiomas y de manera parcial, por ejemplo, el Nuevo Testamento, en 1551 idiomas, y todavía de manera fragmentada, es decir, algún trozo del Antiguo o del Nuevo Testamento, ha sido traducida en 3.384 lenguas conocidas. Estos números son impresionantes porque el alcance que tiene esta cantidad de traducciones nos permite pensar que potencialmente podríamos llegar a 5.700 millones de personas en el mundo. Pero, si bien es cierto, tenemos este dato estadístico, numeral, tenemos que entender también que la población del mundo también llega a una cantidad de personas. Según las Naciones Unidas, en el año 2021 sumamos como habitantes de este planeta 8.000 millones de personas. Estos 8.000 millones de personas, una década antes, o sea, hacia el año 2011, solamente éramos 7.000 millones. Eso quiere decir que solamente en una década aumentamos en 1.000 millones de personas. Ahora, analizando y en perspectiva, podemos decir que si bien el alcance de las traducciones existentes podría llegar a 5.700 millones de personas, la realidad da cuenta de otra cosa. Según las Naciones Unidas, en el mundo 2.500 millones de personas se declaran cristianas o tener una fe en donde presenten a Cristo como su Salvador. Hablamos del mundo católico, del mundo evangélico y del mundo protestante en general. Eso significa que existe una diferencia muy grande. Más de 2.500 millones de personas potencialmente todavía no conocen el Evangelio. Es tarea nuestra hacerles llegar el mensaje. Pero también es importante rescatar que, como dato penoso, el Evangelio ha ido perdiendo fuerza, especialmente en nuestro tiempo. Y aquí hay algunos datos que yo les voy a presentar para que ustedes puedan analizarlo. Cuando hablamos de estos 2.500 millones de personas que da cuenta la ONU como creyentes, tenemos que ir también a casos más específicos. Les pongo, por ejemplo, la situación de los países asiáticos. Hablamos de China, de la India, de Japón, de Tailandia. Tan solo en esos países el 5% cree en Jesucristo. Si nos vamos a Europa, en donde estamos claros que están las semillas del pensamiento protestante, países como Inglaterra, Holanda, Francia, Suiza, Alemania, en términos de porcentaje y hablando de promedios, habitualmente encontramos que el 47% solo cree en Jesucristo. Hay una restante población, un 53% que no da cuenta de esto. Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos hasta hace décadas atrás se declaraba como un país cristiano. La realidad en este entonces no es tan así. De hecho, las estadísticas dan cuenta que con suerte llegamos al 50% de la población que da fe de su creencia en Cristo. Y si vamos a Sudamérica, la realidad no es muy diferente. De hecho, en Sudamérica, el país más creyente en Jesús es Perú, alcanzando un 76%.
Le sigue Colombia con un 73%. A continuación está México con un 71%. Brasil, 70%. Argentina, 67%. Y tu pregunta es, ¿qué pasa con Chile? Chile dentro del ámbito sudamericano es uno de los países que presenta los peores números en cuanto a profesión de fe en Jesús. Estamos hablando de un 57%. Eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque eso quiere decir que todos los que estamos en este país, seamos nacidos en este país, migrantes o ciudadanos nacionalizados, que creemos en Jesús, tal vez tenemos que analizar la forma en que estamos dando cuenta de Jesucristo. Es una reflexión que yo la hago y te invito también a hacerla, porque estos números no nos tienen que dejar indiferentes. Más aún, considerando que en otro ranking, en el ranking del agnosticismo, aquellos que no creen en nada, Chile ocupa el lugar número 1. Hay un 29% de personas que se declaran no creyentes en nada. Debemos de pensar, queridos hermanos, que la gran comisión, aquella misión que nos entregó Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es algo que aún se mantiene vigente. A pesar de que tenemos conocimiento de la Escritura y sabemos que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará, igualmente debemos de esforzarnos por ganar almas. Estas estadísticas, estos números, no hacen sino ponernos en un escenario que debe llamarnos a la reflexión y, más importante, a la acción. Antes de terminar Curiosidades Bíblicas, este capítulo, quisiera invitarlos a la Escritura, a leer la Escritura y particularmente una porción de la Escritura, Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y aquí está lo que guarda relación con lo que hemos hablado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tenemos una tarea pendiente. Pongamos esfuerzo en lo que nos encomendó Jesús. No olvidemos que es deber nuestro hacer llegar este mensaje a los hombres que hayan sido también escogidos por Dios para recibirlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos en otra oportunidad en Curiosidades Bíblicas.